Esta mañana el gobierno anunciaba la propuesta para subir el salario de los empleados públicos un 2% en el año 2022. ¿Cómo ha sentado esta propuesta entre los representantes sindicales de los funcionarios? Pues vamos a comprobarlo. Don Miguel Borra, presidente de CESIF, que es el sindicato mayoritario en la función pública en España. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Son buenas las noches para usted y los funcionarios? Bueno, pues las noches no son todo lo buenas que nos hubiera gustado. Tenemos que tener en cuenta que desde el año 2010, aunque algunos se quiere olvidar de esto, ¿no? Pero desde el año 2010 que el gobierno socialista del señor Zapatero nos bajó el salario pues en un promedio de en torno entre el 5 y el 10%, pues no hemos conseguido recuperar esa estructura salarial que teníamos. Ahora nuevamente en este ejercicio 2021 vamos a perder poder adquisitivo porque se nos subió un 0,9 cuando la inflación veremos cómo acaba. Yo no me atrevería a dar en estos momentos ninguna cifra, y con la propuesta que nos hace, o mejor dicho, con lo que el gobierno va a subir de ese 2%, pues creemos que en el año 2022 también vamos a volver a perder poder adquisitivo. Si sumamos todo esto, pues tenemos un 10% acumulado en los últimos años, desde el año 2010, este ejercicio 2021 que probablemente acabemos perdiendo en torno a un 3%, y eso es mucho dinero. Le han preguntado al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por las críticas que desde el mundo sindical se estaba haciendo al anuncio del gobierno. Quiero que escuche conmigo, señor Borra, la respuesta que ha dado el ministro de la Presidencia. Los sindicatos han calificado hoy de insuficiente el planteamiento del Gobierno de que se eleven los salarios de los funcionarios un 2%. No sé qué responden a estas críticas porque ellos ponen el foco en que con esa subida perderían poder adquisitivo. Le confirmo que la propuesta del Gobierno es subir un 2% el salario a los empleados públicos, a los funcionarios públicos, que así se le ha trasladado a los sindicatos en una reunión que se ha producido esta mañana, y que creemos que es una subida también considerable que hay que poner en contexto con los incrementos que este Gobierno ha venido acordando para los empleados públicos en los últimos tiempos. Y, por tanto, la suma de todos ellos hacen que los empleados públicos hayan recuperado poder adquisitivo sin ninguna duda respecto a épocas anteriores. Señor Borra, pero usted me acaba de decir que no han recuperado poder adquisitivo. El ministro de la Presidencia dice que sí. Lo primero que tengo que decir es que con este gobierno los únicos, no acuerdos, sino las subidas que hemos tenido han sido del 0,9 en el 21 y esta del 2% en el 22. Porque cuando sí que recuperamos algo de poder adquisitivo, que fue en el 18, en el 19 y en el 20, fueron con los acuerdos que firmamos con el gobierno del Partido Popular, con el ministro Montoro como ministro de Hacienda. Pero claro, es que nosotros lo que creemos es que no vale cortar la etapa temporal cuando a ellos les interesa, porque se olvidan que el que nos ha bajado el sueldo, el único que nos ha bajado el sueldo en este país a lo largo de la historia de los empleados públicos fue el señor Rodríguez Zapatero, que ya le digo, nos bajó una media entre el 5 y el 10%. Todavía seguimos teniendo las pagas extras muy disminuidas con respecto a lo que es un salario normal de un mes, y por darle una cifra o un dato que yo creo que es muy llamativo, lo que hemos perdido de poder adquisitivo es el equivalente a que un grupo A1, es decir, una médica, una profesora de universidad, ha trabajado gratis 18 meses en la última década, o que un enfermero o una maestra ha trabajado gratis casi 15 meses y un policía ha trabajado gratis más de 12 meses. O si consiguiéramos, que ya sé que lo que voy a decir es imposible, pero si consiguiéramos esa subida del 13%, que no lo pedíamos tampoco, nos estaríamos poniendo en el nivel salarial que teníamos en el 2010, es decir, hace 11 años. Pero, señor Borra, el ministro Bolaños lo que ha dicho hoy es que en el contexto en el que estamos viviendo es una subida considerable. ¿Tienen ustedes en cuenta el contexto? Nosotros el contexto lo tenemos siempre en cuenta, por eso desde CESIF lo que pedíamos era una subida de la inflación más 1,5 puntos para empezar a recuperar. Y lo que también todos sus oyentes tienen que tener en cuenta que es que del salario de los empleados públicos solo se habla como mucho una vez al año, que es cuando están los presupuestos generales del Estado encima de la mesa. Es decir, es cuando nos toca hablar. Cuando han venido muy mal dadas, pues los salarios de los empleados públicos no hemos tenido ninguna subida que haya sido ninguna maravilla, y desde luego cuando van mal dadas, pues los políticos meten mano en la hucha que son los salarios públicos. Y no olvidemos que estamos hablando pues de los sueldos de tantos
cientos de miles de personas que en el tema de la pandemia pues han estado ahí en esa primera línea de batalla y que siguen estando. Entonces, bueno, nosotros sí que creemos que nos hubiera sido razonable haber conseguido o que hubieran propuesto una subida mayor a ese 2%, que además nos tememos que no va a ser suficiente ni siquiera para mantener el poder adquisitivo, porque aunque yo no tengo una bola para prever el futuro, pero la inflación yo no sé si se va a poder controlar, sobre todo la inflación generada por la subida de la luz eléctrica, de los combustibles, etcétera, y al año que viene pues ya veremos a ver con qué inflación acabamos este año y veremos a ver cuál es la que tenemos en el 2022. No se dirija ahora al gobierno, sino piense en la gente que nos está escuchando, que no trabaja o no tiene relación con la función pública y que lo está pasando también canutas en esta situación del coronavirus, y que algunos no es que no le suban el sueldo, es que no tienen sueldo, o tiene una empresa en la que peligra la situación de su comercio. ¿Cómo les defendería, no ante el gobierno, sino ante esas personas, la necesidad de subir al sueldo de los funcionarios por encima de ese 2% que aprueba el gobierno? Terrible la situación de las personas que en este país, 3.800.000 eran los últimos datos, terrible esa situación. Terrible también, por ejemplo, los 30.000 trabajadores públicos que este mes de septiembre se han ido al paro, que trabajaban en la sanidad o en la administración. Lo que les podemos decir es que, desde luego, con los recortes de los salarios de los empleados públicos no se solucionan estas situaciones. Yo creo que a los políticos les tenemos que exigir servicios públicos eficaces y eficientes y tener trabajadores públicos que estén razonablemente pagados. También en la administración pública hay muchísimos trabajadores que escasamente superan los 1.000 euros y, desde luego, nosotros creemos que no son cosas que se tengan que poner una enfrente de la otra. Y si se tratara de ahorrar, pues yo creo que hay otras partidas presupuestarias en las que probablemente pues sea más eficaz y eficiente el ahorrar. No solamente es el tema salarial, sino es también el tema de las plantillas. Por ejemplo, en el SEPE, con todas las tensiones que está habiendo, pues este gobierno el 30 de junio despedía a 500 empleados públicos temporales, el 30 de septiembre va a despedir a otros 500 y en diciembre despide a otros 500. Vamos a estar 1.500 servidores públicos menos en el SEPE sobre una plantilla de 8.000. Yo creo que los ciudadanos lo que tienen que exigir es tener unos servidores públicos con unos sueldos razonables y, desde luego, que podamos prestar el servicio, que es lo que los ciudadanos quieren. No es que le quiera yo amargar la noche, don Miguel, pero ¿no se veía al gobierno con mucha capacidad de diálogo en este asunto, con muchas ganas de cambiar lo que han anunciado hoy? Normalmente, con este gobierno, es el sindicato CESIF el que en solitario está dando muchas batallas, pero esta subida de hoy tampoco ha gustado, por ejemplo, a Comisiones Obreras, que ni siquiera ha acudido a la convocatoria de la Mesa General de la Negociación porque decía que era una farsa. ¿Qué va a suceder? ¿Se van a tener que conformar ustedes con esto? ¿Plantean algún tipo de reivindicación, movilización? Vemos muy difícil que se pueda modificar esta cifra, pues porque efectivamente hemos tenido mesa general por la mañana. Después de esa mesa general pues ya ha salido que ya han llegado a un acuerdo los dos socios de gobierno, con lo cual el jueves previsiblemente pues aprobarán estas cifras. Nosotros, desde luego, lo que sí que vamos es a seguir trabajando, porque ahora viene también ese desarrollo presupuestario vinculado a ofertas públicas de empleo y a un largo etcétera de reivindicaciones históricas que hay para los empleados públicos, e intentaremos pues seguir trabajando para mejorar, lo primero, los servicios públicos que reciben los ciudadanos, y luego las condiciones laborales en las que nuestros trabajadores siguen prestando esos servicios públicos. A nosotros nos hubiera también gustado escuchar de la secretaria de Estado pues que, por ejemplo, los equipos, los sistemas informáticos del SEPE pues se van a mejorar, o haber visto cuál es la previsión que tenemos pues para conseguir estabilizar las plantillas, que no olvidemos que probablemente cuando un ciudadano va a una consulta de un médico, el médico que le esté atendiendo igual lleva 10 años contratado porque no ha tenido la opción de estabilizar la plaza. En fin, a lo mejor en la batalla del tema salarial pues la tenemos que dar ya por cerrada probablemente, pero desde luego tenemos abiertos muchísimos frentes y, desde luego, desde CESIF pues vamos a ser esa voz crítica con el gobierno que sea. Cuando haya que decir que han hecho algo bien, pues desde luego lo diremos, pero que vamos a estar ahí pues porque nosotros lo que estamos no es para hacer política, sino para defender a los empleados públicos en general y a los trabajadores en particular. Una última pregunta, y no sé si tiene el dato. ¿Sabe qué diferencia en millones de euros hay entre lo que reivindican ustedes y lo que les ha dado el gobierno?
¿Cuántos millones de euros, supongo que muchos millones de euros, faltan para llegar a ese acuerdo? Lo digo por lo que decía usted antes, de por dónde se podría recortar, en qué sitios se podrían ahorrar y no en el sueldo de los que citaba usted, que habían estado en la primera línea y otros muchos más, médicos, enfermeros, policías, maestras. La diferencia, más o menos, un punto en la masa salarial de los empleados públicos son 1.750 millones de euros. O sea que si nosotros estábamos pidiendo 3,5 puntos de subida, es 1,5 puntos más, pues estaríamos hablando del entorno de 2.600 millones de euros. Yo entiendo que las cifras marean, pero es que estamos hablando del salario de todos los trabajadores de la sanidad, de todos los trabajadores de la educación, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En fin, no quiero aburrirles con todo el elenco de personas que estamos trabajando. Estaríamos hablando del entorno de los 2.600 millones de euros. Quizá se me ocurre, no sé si a lo mejor usted, que tiene más contacto directo con el gobierno, si en vez de tener 22 ministerios se tuvieran 16. Hombre, eso desde luego no es que sea una cantidad de dinero exorbitante, pero también estás lanzando un mensaje de austeridad, ¿no? Y un mensaje probablemente de eficacia y de eficiencia, ¿no? El número de ministerios que tenemos, el número de asesores que tenemos, pero bueno, tampoco nos podemos olvidar de la cantidad de dinero, ¿no? que va a llegar de Europa, ¿no? Y en ese dinero, pues a ver qué es lo que se va a invertir en modernización de las administraciones públicas, qué es lo que se va a invertir en plantillas, etcétera. Yo entiendo que desde luego el tema para el oyente que usted estaba diciendo, que está en una situación de desempleo, pues es una perspectiva totalmente distinta, pero también yo creo que todos los ciudadanos tienen que entender que en estos momentos, en este momento preciso, lo que tenemos que hacer es luchar por conseguir unos salarios dignos y unas plantillas también en los servicios públicos adecuadas a las demandas de nuestros ciudadanos. Don Miguel Borra, presidente del sindicato CESIF, gracias por compartir, como siempre, su opinión con nosotros y por responder a nuestras preguntas. Un saludo. Buenas tardes, gracias.